Presidente de Adicumbé y alcalde de Jarandilla, Fermín Cabo. Bienvenidos a la muestra nacional, a la muestra de cine de la comarca de la Vera. Mané, gracias a ti y a todos los que componen esta asociación, porque con ellos nos damos cuenta muchas veces que lo que hacemos, esta forma interesada que hacéis, es trabajar por los pueblos, para que los pueblos se sigan manteniendo, para que los pueblos se sigan siendo más sostenibles, para que los pueblos sigan siendo más crecidos, que sigan creciendo y para que sigamos fijando población que tanta falta nos hace muchas veces en estos entornos. Y nosotros lo hacemos desinteresadamente y eso ayuda a que sea así. Hace tiempo, Mané, te dije, y lo vuelvo a repetir, que tiráis bastante para el rural. Y tiráis bastante para el rural porque hasta para poneros el nombre, yo te lo dije esta vez, habéis utilizado el nombre de Badila. Badila, para los que estáis aquí, para los que sois de aquí, creo que sabréis lo que es, ¿no? Es un utensilio que se utilizaba hace ya bastante tiempo para mover el brasero. Es un recuerdo cuando yo era pequeño, cuando íbamos a la escuela, porque antes no era colegio, antes era la escuela. En el barrio, íbamos a la escuela y cuando íbamos por la calle, bueno, pues veías a la gente mayor prendiendo esos braseros para luego calentarse por la noche. Esa era la calefacción que teníamos por aquellos entonces, esos braseros, y se movían con esa badila. O sea que hasta para eso he tirado para casa. Vale. Por todo eso, muchas gracias a la asociación y animar a que sigáis así, porque eso nos da mucha fuerza a los demás alcaldes y a los pueblos. Ahora voy a entrar en el turno del presidente de la agrupación local. En nombre de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera, me gustaría felicitar a la Asociación Badila por la apuesta decidida que año tras año para promover el conocimiento y la divulgación del cine en la comarca de la Vera. El desarrollo de las acciones destinadas a desarrollar el programa de eventos culturales y artísticos en espacios abiertos a lo largo de todo el año en la comarca de la Vera es uno de los objetivos marcados por Adicumbé. Y este año ha querido hacer la Junta Directiva hacer un esfuerzo para ese apoyo del Fondo Libre para la octava edición de la muestra del cine. Los territorios que además de contar con un entorno natural privilegiado pueden comprometer su oferta y conjunto a actividades culturales y artísticas que incrementan su competitividad y por tanto su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Este es el caso de la comarca de la Vera, que cuenta con estos recursos y que por tanto pueden servir como pilares importantes para el desarrollo cultural de la comarca, explotando la imagen de la misma e incrementando interés sobre ella en base a los dichos elementos diferenciales. El propio movimiento cultural existente en la comarca de la Vera supone un hecho diferencial de la comarca. Esta dinamización cultural presente en los pueblos veratos, que no puede explicarse sin la iniciativa popular canalizada a través de las asociaciones de las agrupaciones y vecinos. Tiene una importante esencia en la recuperación y conservación de los valores culturales y etnológicos de la tradición verata, aumentando el consentimiento y la identidad, sobre todo los habitantes de la misma. Muchas gracias por vuestra presencia y animaros de verdad, Mané, que sigáis así porque no hace mucha falta. Muchas gracias a todos. Antes de pasar. Muy buenas tardes a todos, autoridades. Bienvenidos a todos, autoridades, vecinos de Jarandilla. Es un proyecto cultural, comarcal, que crece desde lo rural y que pone en diálogo la tradición y la innovación. Es un evento que no solo celebra el arte y el talento, sino que también reivindica nuestra identidad, nuestra historia y nuestros espacios como escenarios vivos de cultura. La muestra de cine y cultura de la Vera en esta nueva edición se desarrollará en 11 de los 19 municipios que conforman la comarca. Reseñar que este año participarán 4 pueblos más, por tanto quisiera dar la bienvenida a Jarandilla de la Vera, a Madrigal, a Pasarón y a Robledo, que componen los 11 municipios por los que pasará la muestra de cine.
su patrimonio y su entusiasmo para acoger proyecciones, encuentros y actividades paralelas que conectan lo local con lo universal. Queremos poner en valor no solo lo que se ve en la pantalla, sino también dónde se ve. Esas plazas porticadas, esos auditorios rurales, esas antiguas escuelas, ¿no?, hoy reconvertidas en centros culturales, esos palacios con siglos de historia que se abren a la modernidad y, por supuesto, espacios naturales únicos que nos permiten fusionar cine y paisaje en una experiencia inmersiva. La muestra de cine de La Vega, que está organizada por Badila, la Asociación Cultural, elige conmigo cada espacio de los pueblos de la comarca para disfrutar de películas escogidas. Además del séptimo arte, disfrutaremos de conciertos, propuestas de danza, cortometrajes, performances poéticas, teatros gastronómicos, todo ello con la vocación de invitar a mirar desde otros ojos, a repensar nuestro tiempo y nuestros espacios y acercar al espectador sin duda a encontrar en la bella comarca una opción cultural sin precedentes. Quisiera felicitar de manera muy especial a Manuel Cisneros, por supuesto a su equipo de la Asociación Badila, por el mimo, por el esfuerzo que pone en cada una de sus ediciones. También felicitar a la Junta de Extremadura, a la Diputación Provincial de Cáceres, al Grupo de Acción Local, al ICOBER, a los ayuntamientos, a los colectivos culturales, porque sin lugar a dudas creo que estamos ante un ejemplo de colaboración institucional y comunitaria. Poner en valor el esfuerzo que Badila, como asociación, realiza durante todo un año, como bien comentaba, para apoyar a quienes decidieron crear una película, un documental o una escenografía. Desde La Vega, desde Jarandilla, desde este Museo de los Escobazos, invitamos a toda Extremadura y más allá a venir, a ver, a sentir y vivir la cultura con todos nosotros. Porque el cine también se escribe en las montañas, se proyecta sobre piedras centenarias y se aplaude, desde luego, bajo las estrellas. Así que muchas gracias a todos, desearos que podáis disfrutar de todo lo que nos tienen preparado. Gracias.